Kuna allin kawsaypi tiyananchispak ñanlluqsiykamushkanña wayra wasipi yachay wasinki. Hola, 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 hola. Imaynayan llaqtamasykuna kay wayrawasi uyariqkuna hankunata kay kusi sunquchaywan napayukunchis. Rimapayamusunkis wawqichaykis yachachiq hamawta Wilman Kaychiwa Robles. Ñankaypiña kashkayku wayra wasipi yachay wasinchiswan imaynayan llaqtanchiskunapi kay Abancay ukupipas imaynayan kakushkankis, comunidadkunapi, centros, poblados, distritos nisqanchiskunapi imaynan kakushkankis. Ari Huajaramanco, Jayaramanco, Challewahuachopo yariwashanchis, Cotabambas, Grau, Hinallata, Aymaraes, Chincheros, Andahuaylas, Antabamba, Huancaramapips, ahora sí, distritos de Abancay, Uyarishanco Riquicay, Programanchista, Guayrawasipi y Achayhuasinchis, Castilla Simepejariki, la escuela del aire o la escuela en la radio. Todo lo que, todo el acontecer educativo, cultural, desde el enfoque intercultural, ecológico, del cuidado de nuestra madre tierra, en este programa, señores, lo escucha a través de Corporación Radio Alegría, que nos sintonizan a nivel regional. Saludos, sobre todo especiales a todos los colegas maestros y maestras de la región de Apurímac y en especial de la UGEL de Abancay. Un abrazo para ustedes. En la presente edición, atención, señores, los lasallistas, estamos de aniversario, ¿no? Un abrazo. Hoy día se va a desarrollar el desfile institucional, ¿no?, de La Salle, con la presencia de más de 20 hermanos lasallistas, lo que nunca en la historia, en los 60 años, hoy, en este año, en esta trascendental celebración, fecha importante para los lasallistas, están presentes más de 20 hermanos lasallistas. Un abrazo para el hermano Sagredo, el hermano Efraín, ¿no? Maestros nuestros que también nos han forjado en algo, lo que viene a ser el amor a la educación, ¿no? El amor a los niños, a educarlos con paciencia, con ética y responsabilidad. Un abrazo para mis compañeros de la promo 90-91, un abrazo, saludo cordial, nos están sintonizando en estos momentos. Señores, 60 años de vida institucional de la llegada de los hermanos de La Salle a nuestra ciudad. Varias actividades culturales, educativas, deportivas y religiosas. En estos momentos se desarrolla la misa, ¿no?, en la Catedral Central, señores. Un abrazo para los lasallistas. Por otro lado, señores, en estos días, la semana que ha pasado, se ha desarrollado un taller de capacitación de asistencia técnica para especialistas, jefes de área de gestión pedagógica, directores de UGEL, especialistas de las DREAS, ¿no?, Direcciones Regionales de Educación, convocado por el Ministerio de Educación. Esta asistencia técnica seguro que va a ser replicada pues a los directores y docentes a mitad de año, ¿no?, en la semana de gestión. Eso es lo que nos han manifestado las autoridades educativas. Por otro lado, tendremos hoy una entrevista exclusiva con el maestro Ramiro Sierra, especialista de educación intercultural bilingüe de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Ha concluido, ¿no?, las inscripciones, se viene la evaluación oral en quechua, escrita también, y también el Año Nuevo Andino que la DRE, con la UGEL de Abancay, el Ministerio de Cultura, otras instituciones van a organizar el Año Nuevo Andino en Sayhuite, y también las instituciones educativas van a participar también en esta celebración del Año Nuevo Andino. Entre estos y otros temas, señores, en la presente edición en La Escuela del Aire. En La Escuela del Aire, Guayrawasipi y Achayhuasinchis.
A continuación, El acontecer educativo en Edu Noticias. Las noticias educativas, culturales. Atención, en la Escuela del Aire. En Lima se desarrolló la asistencia técnica para especialistas de UGELS 3 sobre procesos de planificación y evaluación formativa. A convocatoria del Ministerio de Educación, especialistas de las UGELS de la región de Apurímac, Dirección Regional de Educación de Apurímac, jefes de AGP, directores de UGEL, la semana que pasó participaron en el taller de capacitación sobre evaluación formativa y planificación curricular, destacando entre varias de las actividades el análisis de evidencias de la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, reflexión sobre la situación significativa en las experiencias de aprendizaje y formulación de criterios de evaluación. Ha trascendido que esta asistencia técnica será replicada a los directores y docentes en la semana de gestión de medio año. Más informaciones, atención, se celebra, señores, con diversas actividades educativas, culturales, religiosas y deportivas, los actos conmemorativos del 60 aniversario de la llegada de los lasallistas, los hermanos de La Salle, a nuestra ciudad de Abancay y región de Apurímac. A los 60 años de la llegada de los hermanos de La Salle a la ciudad de Abancay, nuestra educación, por supuesto, en Abancay y en Apurímac se ha transformado y mejorado de alguna manera. Inicialmente asumieron la dirección de la Escuela Normal de Varones allá por los años 1964. Posteriormente, según la línea de la historia, en el año 1993, asumen la gestión educativa en los niveles de inicial, primaria y secundaria con responsabilidad y eficiencia. Y por resolución ministerial 244 del Minedu, la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública La Salle de Abancay obtuvo el licenciamiento del Ministerio de Educación, convirtiéndose en la primera institución de educación superior no universitaria licenciada en la región de Apurímac con rango de universidad. Felicitaciones a los lasallistas, 60 años. Más informaciones, atención. Como vuestro conocimiento, amables oyentes, estuvo presente en nuestra ciudad con motivo de la Semana de la Educación Inicial el maestro Luis Guerrero, quien en una entrevista exclusiva con la Escuela del Aire dijo que no hay continuidad de las políticas curriculares en nuestro país. Con motivo de la Semana de la Educación Inicial, estuvo presente en Abancay el maestro y conferencista Luis Guerrero Ortiz en un encuentro pedagógico con especialistas, directores, subdirectores y docentes de la UGEL de Abancay. Guerrero Ortiz tiene una larga trayectoria en la educación peruana, ¿no es cierto? Y desarrolló algunas charlas pedagógicas en torno a temáticas como el monitoreo y retroalimentación, también sobre educación basado en proyectos. En estas dos jornadas pedagógicas, el maestro Guerrero hizo un análisis sobre el enfoque por competencias con el que se ha planteado el Currículo Nacional de Educación Básica desde el 2016. Recordó el maestro Guerrero que en Abancay, junto con otras regiones, en los años 90 se desarrolló el piloto del programa de articulación de inicial con los primeros grados de primaria, cuyos resultados
sirvieron para iniciar la reforma curricular en nuestro país. Sin embargo, precisó que en 30 años no hemos comprendido realmente lo que significa el enfoque por competencias. Dijo que desarrollar competencias es aprender reflexiva, crítica y creativamente, cuyo enfoque está centrado en los estudiantes más que en el docente. Recalcó que jamás se podrá desarrollar competencias en los estudiantes si estamos haciendo las cosas deprisa, muy rápido y sin detenernos a reflexionar de nuestros logros y fracasos. Calificar en todo momento o cumplir con lo programado sin reflexionar no tiene que ver nada con el enfoque por competencias, ni con el enfoque de la evaluación formativa, puntualizó Luis Guerrero. Criticó a la clase política por la falta de seriedad y continuidad de las políticas curriculares en nuestro país, manifestando que en 7 años de implementación del currículo nacional han habido, señores, 17 ministros de educación. ¿Qué les parece? Un promedio de 2 ministros por año. Estos cambios suponen estar sacando cada 4 o 6 meses a los equipos responsables de la implementación de las políticas educativas. Son cambios en la conducción, dijo Luis Guerrero, en la conducción de las políticas, en los mensajes, en los énfasis de la política. ¿Cómo se puede sostener las políticas curriculares en medio de esta rotación tan alta de los equipos técnicos? Es por eso que se han proliferado diversas orientaciones y directivas absolutamente contrarias al Currículo Nacional de Educación Básica. Criticó de esa forma, señores, Luis Guerrero. ¿Ah? Tiene razón, hay mucha razón, hay que tratar de reflexionar en respecto a la implementación del currículo nacional. Las últimas, señores. Colegio Nuestra Señora de las Mercedes organizó el gran pasacalle y presentación artística por el Día de las Lenguas Originarias. El Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Abancay, el pasado 27 de mayo, en horas de la tarde, realizaron como todos los años, el gran pasacalle por el Día de las Lenguas Originarias, recorriendo por las principales calles de Abancay hasta llegar a la Plaza Micaela Bastidas, donde se desarrolló la presentación artística cultural por las estudiantes. Las Mercedes, aparte de darle importancia a la práctica de los deportes como el fútbol damas, siendo bicampeonas nacionales, también los docentes y las estudiantes le dan un especial énfasis, señores, al fortalecimiento de nuestra cultura y de nuestra lengua materna, el quechua. Y la última, señores, y bueno, lamentable, ¿no? Lamentable y muy triste a la vez, señores, preocupante, criticable también lo que ha ocurrido en Curahuasi, ¿no? Ay. Ya seguro se han enterado por las redes sociales, por los medios de comunicación, pero es necesario, señores, alertar sobre estos temas, ¿no? Que no deben de ocurrir. Cuidado, colegas maestros. Docentes se repartían, dice, alimentos jaliwarma de alumnos de inicial en Curahuasi. Docentes con las manos en los alimentos de jaliwarma. Así fue sorprendida por la policía y fiscalía una maestra de la institución educativa John Kennedy del distrito de Curahuasi, de la provincia de Abancay, luego que fuera denunciada por padres de familia de apropiarse de los alimentos del programa alimentario escolar en mención. Integrantes de la PAFA del mencionado centro educativo, luego de tomar conocimiento que docentes se repartían los productos de jaliwarma, realizaron las denuncias respectivas en la comisaría del sector, así como ante el Ministerio Público, por lo que
efectivos del orden, acompañados del fiscal, intervinieron, señores, el domicilio de una de las docentes. Ay, ay, ay. Está en proceso de investigación, nos dicen las autoridades educativas que también ya iniciaron las investigaciones administrativas. Y lo demás lo hará pues la fiscalía, ¿no? Y se hallarán los responsables. No hay que cometer estos errores, señores, estas faltas. Cuidado, cuidado, directores, maestros. Una pausa. Retornamos, señores, en la Escuela del Aire. Taquichata Oyarico soy. Continuamos, Samacheco, su tupachanta. Guaira Huasipi, Yachay Huasinchi. Escuela del Aire, educando en la diversidad. La Escuela del Aire, educando en la diversidad. Guaira Huasipi, Yachay Huasinchis. Como hemos anunciado, ya estamos en el hilo telefónico con el maestro Ramiro Sierra, especialista en EIB de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Maestro Ramiro Imainayan, Guaujecha Lilanchu, tu saludo a todos nuestros oyentes de la Escuela del Aire. Buenos días, bienvenido. Mi maestro Wilman, en principio, saludar a tu digna audiencia, felicitarte por este espacio de comunicación que llega a todos nuestros maestros, a todos nuestros colegas a nivel de toda la región y de todo el Perú, y se ha hecho un referente de comunicación, sobre todo de aspectos relacionados con la cultura y con la lengua. Así es, maestro. Muy bien, maestro. Ahora ya en la dirección regional, sabes, tienes ya una larga trayectoria, muy reconocida en nuestra región, sobre todo aquí en Abancay. Maestro Ramiro, felicitaciones por asumir esta nueva responsabilidad, ¿no? Un reto como especialista de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, luego de ser director de la UGEL, has estado en la gerencia social en gobierno regional, ya una experiencia amplia, también has sido especialista en el ministerio. Seguro que toda tu experiencia se va a volcar en favor, señor maestro, en mejorar sobre todo, ¿no? Cada vez más la calidad de educación aquí en nuestra región de Apurímac. Maestro, ahora hay con la responsabilidad de EIB en la DRE. Así es, Wilman, muchas gracias por las palabras. Efectivamente, asumiendo este nuevo reto, que más que un reto personal, es un reto de nuestra región. Cómo trabajamos, cómo articulamos, cómo hacemos el desarrollo educativo desde una mirada pertinente, desde una mirada cultural, con atención a nuestra realidad, con pies sobre la tierra, sobre esta tierra bendita que nos da muchas alegrías y también nos da muchas riquezas. Dentro de ellos, nuestra principal preocupación es justamente la educación intercultural bilingüe, cómo atender a nuestros niños, niñas y jóvenes que tienen la lengua materna, nuestro rico Runacini. En ese sentido, maestro Wilma, estamos convocando, estamos trabajando articuladamente con las instituciones. Queremos nuevamente reactivar los colectivos institucionales. Para eso ya hemos firmado un convenio con la Oficina Desconcentrada de Cultura, ya se tiene un convenio. Igualmente estamos tendiendo los lazos con la Universidad Micaela Bastillas y bueno, desde ya
del compromiso de nuestras UGELs que siempre han estado trabajando, y seguramente a la convocatoria se van a ir sumando más instituciones para poder desarrollar una propuesta regional que nos permita atender esta real necesidad de los aprendizajes de nuestros niños de todo el espacio, no solo del ámbito rural, sino también del ámbito urbano, que se han desplazado y también son hijos de hermanos que tienen como lengua nuestro rico idioma quechua. Así es, maestro. Definitivamente creo que tiene que haber esfuerzos conjuntos, interinstitucionales, multisectoriales. Todos tenemos que aportar por el fortalecimiento de nuestra cultura, nuestra identidad. Apurímac es una región diversa, ¿no?, en todas sus expresiones culturales, y eso tiene que trascender, ¿no es cierto?, incorporarse en la currícula y desde la escuela, desde muy chiquito, desde la edad temprana, a los niños tenemos que desarrollar esa transmisión intergeneracional de nuestra cultura y de nuestra lengua. En esa senda también es el tema de la evaluación de lengua originaria. ¿Cómo estamos, maestro? ¿Están consultando los maestros que ya se han inscrito, por supuesto, ya se han cerrado las inscripciones? ¿Cómo está el proceso? Cuéntanos el cronograma, qué actividades se tienen que desarrollar, seguro en este mes y en el siguiente que viene, maestro. Bien, gracias. Resaltar tu manifestación en el sentido que esta riqueza cultural, esta diversidad, no es un problema para nosotros. Mirémonos como una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra identidad. Efectivamente, en la lógica de atender a nuestra población de una manera pertinente, ustedes saben que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, ha creado el Registro Nacional de Docentes EIB. Entonces, año a año se hace una evaluación para justamente certificar, acreditar el dominio oral de la lengua originaria de los docentes. Para esto hemos tenido un proceso de inscripción desde el 10 de abril, mayo, y justamente ahora nos encontramos en una etapa de capacitación, de preparación a nuestros evaluadores fortaleza. Cada UGEL va a acreditar entre 6 a 4 evaluadores fortaleza para que puedan ser capacitados en un taller regional que se va a desarrollar el día 6, 7 y 8 de junio, acá en la capital de la región, en Abancay, con especialistas de la DEIF. Ellos van a socializarnos los protocolos, van a darnos los parámetros para la evaluación. Sin embargo, nosotros como Dirección Regional y como UGELS ya vamos previendo, hemos seleccionado ya nuestros evaluadores, hemos visto, ya estamos coordinando los locales de evaluación, y ahorita justo estamos preparándonos para ese aspecto, para que a partir del 10 de junio, que lo dice el cronograma, inicie efectivamente la evaluación oral hasta el 22 de junio. Así estamos, hermano Wilman. Qué bueno, qué bueno. En todo caso, se va a desarrollar entre el 6, 7 y 8 de junio esta capacitación, ¿no?, en lo que es a los evaluadores. Van a estar presentes de la DEIB, de la DIGEIBIR, los especialistas, seguro socializando el protocolo, las rúbricas, capacitarles, fortalecerles más, porque cuando se dice evaluadores fortaleza, líderes, ya pues tienen una amplia experiencia en estas evaluaciones, pero que como que cada año también de alguna manera va cambiando, ¿no es cierto?, algunos aspectos en la evaluación. Seguro eso también van a empoderarse los evaluadores. Estos docentes evaluadores fortaleza, ¿van a ser los únicos en evaluar o ellos van a hacer una réplica a los otros? Porque se necesitan más de 10, 15, 20, de acuerdo a la cantidad de inscritos, maestro. Sí, efectivamente, los evaluadores fortaleza es el equipo nuclear que necesariamente tiene que hacer la réplica a
a todo el equipo de evaluadores, que en realidad son mucho mayor, ¿no? Ya en las experiencias anteriores hemos visto que se necesita entre 20, 30, dependiendo de cuántos inscritos tengamos en cada UGEL. En ese sentido, esta etapa es de manera todavía nuclear, para luego hacer las réplicas con nuestros evaluadores. Igualmente, profesor Wilman, comunicar a tu radioaudiencia que este año tenemos unos pequeños cambios en esta evaluación, ¿no? Si bien es cierto, la evaluación oral lo hacemos en las UGELs, lo hacemos a través de nuestros evaluadores que la UGEL va a acreditar, pero esta vez la evaluación escrita lo vamos a dar como los protocolos de los años anteriores, pero su calificación va a ser por los especialistas del Ministerio de Educación, de la DEIF. Esta vez nosotros como DRE, como UGEL, como equipos de evaluación, garantizamos en la aplicación, mientras que la evaluación va a ser a cargo del equipo del Ministerio de Educación. Ese gran cambio tenemos para este año en evaluación de lenguas. Qué bueno. Maestro, respecto a las sedes, ¿cómo está esta coordinación? Había petición de algunas UGELs que se desarrolle también la evaluación escrita, ¿no? Caso Cotabambas, porque tengo entendido que hay solo 2 sedes que se ha previsto. ¿Cómo está esto, maestro? Sí, efectivamente hemos tenido algunos requerimientos, sin embargo, por la logística que tiene el Ministerio, solo nos han acreditado 2 sedes, Abancay y Andahuaylas, para la evaluación escrita. Obviamente la evaluación oral van a dar cada docente en la UGEL que se ha inscrito. Listo, maestro. En todo caso, ya precisando, la evaluación oral se va a desarrollar en todas las UGELs, ¿no es cierto? No son en 2 sedes, sino en todas las UGELs. En todas las UGELs, entre el 10 de junio y el 22 de junio. 22. En ese término deben evaluarse oralmente en las sedes de las respectivas UGELs. ¿Y la evaluación escrita para cuándo está programada, maestro? La evaluación escrita ¿En está agosto? Programado. ¿En agosto? Permíteme revisar el documento que nos han enviado. Bueno, no, ahorita no lo tengo en la mano. Está programado para el mes de agosto, tengo entendido, maestro. Para el mes de agosto, efectivamente. Sí. Entre el 20 por ahí, promedio. Estamos programando, sí, efectivamente en agosto, y solo van a dar esta evaluación los que alcancen el nivel de dominio básico, ¿no? Así es. Muy bien, maestro, entonces todo va quedando listo, así que va a ser importante la presencia de los especialistas de la DEIF, de la DIJAIVIDA, presencialmente para este curso taller, para este taller de formación, ¿no es cierto?, de capacitación a los evaluadores Fortaleza, y seguro todo se va a encaminar como está previsto, maestro. Felicitaciones por esta labor que está cumpliendo, seguro la coordinación a todo nivel, ¿no? Sobre todo con las UGELs, porque en cada UGEL hay responsables de educación intercultural bilingüe, aunque no en todas tenemos especialistas de EIB propiamente dicha, maestro, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, profesor Wilmer, pero ahora ya creo que en la nueva configuración de las UGELs, felizmente todos han acreditado un responsable, bueno, no un especialista, sino un responsable en EIB, y qué bueno que también en algunas UGELs, y particularmente también en la DRE, todos estamos asumiendo como especialistas EIB. Tenemos una responsabilidad puntual de estos procesos, sin embargo, por la característica, por la naturaleza de nuestra región, todos los especialistas somos EIB. Tiene que ser así, maestro. Nadie puede decir, yo soy EIB y tú no eres, ¿no? la región de Apurímac está configurada como una región diversa, y las instituciones educativas también tienen, pues, ya instituciones de fortalecimiento, revitalización, EIB urbana. Incluso las instituciones urbanas están impulsando lo que es nuestra cultura y nuestra lengua. Maestro,
Ya se viene el Año Nuevo Andino. ¿Cómo van las coordinaciones? Tengo entendido que ustedes están liderando la coordinación con las demás instituciones, maestro. Efectivamente, el 21 de junio se nos viene nuestro Año Nuevo Andino y para eso en caminos de fortalecer, de revalorar esta fecha tan significativa para toda la cultura andina, se vienen haciendo coordinaciones. Para eso, igualmente en alianza con la Oficina Desconcentrada de Cultura, con nuestras UGELs, igual hemos tenido ya algunas inquietudes de la Universidad Micaela Bastidas, y también queremos involucrar a las autoridades municipales. Para eso ya hemos cursado nuestros documentos tanto a la Municipalidad Provincial de Abancay y a las demás provincias, como también en este caso a la Municipalidad de Curahuasi, porque nuestra ceremonia central estamos pensando desarrollarlo como año a año en Sayhuite, en el complejo de Sayhuite. Entonces, para esto se vienen realizando las coordinaciones con los presidentes de la comunidad, con el alcalde distrital, con los directores del medio, que creo que ustedes como UGEL se han comprometido a ese trabajo, y qué bueno que ya se vayan generando las condiciones para darle la debida atención a esta fecha tan importante. Sí, también conversando con algunas autoridades locales, comunales, los presidentes dicen, no hay ya, por favor, hay camuaico, no hay participar, gritan, monashaico. ¿Y cómo va esto de la coordinación con las comunidades? ¿Ellos también van a ser partícipes, van a ser invitados, maestro? Efectivamente, el día 6 de junio, y hacemos extensiva la convocatoria, en el Tambo se les ha convocado a una reunión a los presidentes de la comunidad de Sayhuite, Concacha y San Luis. Ajá. Igualmente, a esta reunión están convocados los directores de las instituciones de esa jurisdicción para ultimar algunos acuerdos y detalles que realcen esta fecha tan importante. Muy bien, maestro. Muchas gracias por tu presencia en la Escuela del Aire. Cualquier cosa, estamos acá listos y llanos, maestro. Este es un espacio para difundir nuestras actividades, promover, también hablar, reflexionar, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser nuestra tarea pedagógica en torno a la educación intercultural bilingüe. Gracias, maestro. Algo que recalcar, tu saludo a los maestros y siempre animándoles para que también este día del 21 de junio, que es el Año Nuevo Andino, no solo pues se desarrolle en Sayhuite, sino en todas las instituciones, ¿no?, a nivel de la región de Apurímac y a nivel nacional, maestro. Efectivamente, profesor Wilman, lo que queremos es que esta práctica se realice en todas las instituciones educativas. Nosotros ya la parte un poco protocolar, la parte oficial, lo estamos promoviendo en Sayhuite, pero la idea es que todas las UGELs en la región puedan generar espacios similares, y también las instituciones. Nos gustaría una participación masiva de nuestras instituciones locales en esta fecha tan importante. Por otro lado, también, profesor Wilman, recalcar a nuestros maestros que se han inscrito, la fecha de la evaluación escrita para la evaluación de lenguas es el 24 de agosto. Entonces, la dirección regional va a publicar el local para que con anticipación puedan prever y cumplir los protocolos para esta evaluación de lenguas. Una vez más, agradecer al profesor Wilman y felicitándole por el espacio que nos da para poder difundir las actividades que venimos desarrollando. Muchísimas gracias a usted. Gracias, maestro Ramiro Jaña Sumala Ocaya. Ayer hemos estado, ¿cómo es la tecnología, no? Las vías de comunicación. Ayer hemos estado en Lima y hoy ya en Abancay, cumpliendo con esta labor periodística también, maestro. Gracias, un abrazo para ti. Muy bien, amables oyentes. Atención, maestros, los que se han inscrito para la evaluación de lengua originaria quechua.
en nuestro territorio es la variante quechua chanca, collao, ¿no es cierto? Algunos me preguntan por internet, ¿y por qué tanto hablan de lengua originaria? Y matacheire, original, chu, y matacheire. Lenguas originarias, amables oyentes, se denominan aquellas lenguas o idiomas que se hablaban antes que lleguen los españoles. O sea, antes de la invasión, algunos lo dicen conquista, antes que lleguen los españoles, ¿no es cierto? Antes de ese genocidio cultural que han cometido también, por supuesto, lo tenemos que decir. Antes que lleguen ellos, los europeos, nosotros aquí en América, en Abya Yala, y sobre todo en el Tahuantinsuyo, teníamos pues más de 100 lenguas originarias. Ahora, ¿cuántos nomás ya quedan? 48, ¿no? 44 son de la Amazonía y 4 de la zona andina. Las otras 2 lenguas andinas están en proceso, en extinción, aunque hay instituciones, ¿no? ONGs, también cooperación internacional que está haciendo que esas 2 lenguas que están en extinción en la zona andina refloten, se revitalicen, ¿no? Se haga algo para que no se pierda la lengua. Cuando tú pierdes una lengua originaria, indígena, ancestral, milenaria, pierdes toda su sabiduría, ¿no? Su sabiduría en medicina, sus conocimientos en arquitectura, en tecnología, en ciencia, en medicina, en fin, en todos los aspectos se pierde cuando se extingue una lengua, ¿no? Así que, amables oyentes, lengua originaria es aquella lengua o idioma que se habló antes que lleguen los españoles. ¿Y lengua materna qué es? Aquella lengua que hemos aprendido pues en el seno familiar. Puede ser castellano, puede ser quechua, puede ser ambas también, pues no, puede ser mucho. Por ejemplo, yo soy bilingüe, de la cuna del bilingüe, porque mi padre, mi madre, mis abuelos hablaban ambas lenguas, ¿no? También puede ser. Muy bien, señores, ya viene entonces la evaluación de lengua originaria del 10 al 22 de junio. Lo que es el dominio de lengua oral, la oralidad en quechua. Atención todos los inscritos a prepararse. Y el 24 de agosto la evaluación escrita. Ha habido un cambio aquí. Ya no van a calificar, ¿no es cierto?, los especialistas de las UGELs o los evaluadores en las UGEL, sino los especialistas de la DIF, de la DIGEIVIRA. Se lo van a llevar las pruebas, solo van a venir a aplicar. Vamos a apoyar, por supuesto, las UGELs y las DRES para la aplicación, y luego las pruebas viajan a Lima, donde van a ser calificadas por los especialistas de la DIF. Y bueno, señores, en estos últimos días se ha desarrollado un taller de capacitación para especialistas de UGELs y DRES en la ciudad de Lima. Interesante, ¿no?, la exposición que ha hecho los responsables, los representantes de la UMC, ¿no?, de la Unidad de Medida de la Calidad Educativa. Hay un aspecto que han hecho una investigación de cómo la participación de la familia, ¿no?, el involucramiento de los padres de familia en la educación hace que también los chicos, los estudiantes, nuestros hijos mejoren en sus aprendizajes. Escuchamos a ver a uno de los especialistas que nos explicó al respecto la trascendencia, la importancia de la participación de la familia y de los papás en el logro de aprendizajes de nuestros hijos, de nuestros estudiantes. Escuchemos. Podemos verlo con 2 ejemplos enseguida. Por ejemplo, padres que ayudan al estudiante a establecer un horario de estudios. 76% de los padres afirma que lo hace muchas veces o siempre. El 53% que participa en algún trabajo voluntario para la escuela. Y el 44% que conversa con el profesor sobre el progreso del estudiante. En cuanto a las actividades de literacidad, o sea, de alfabetización, ya sea alfabetización matemática o alfabetización escrita, tenemos que el 76% de los padres afirma realizar actividades como escribir números con sus hijos o contar frutas, objetos, personas. El 57% narrar historias o cuentos
y 51% leer libros. Lo importante o el aprendizaje en este caso es que si sabemos que el involucramiento tiene esta relación tan positiva con el aprendizaje de los estudiantes, la escuela sistemáticamente, sostenidamente debería realizar algún tipo de trabajo con los padres para que este involucramiento tenga los resultados que uno esperaría. Por ejemplo, desde actividades simples como el juego. Han visto ahí que los que hacen conteo, por ejemplo, esos estudiantes cuyos padres hacen conteo con los niños, tienen un mejor rendimiento. Pero también, ojo con esto, que es muy importante, en el área de comunicación, por ejemplo, ¿cuál es el enfoque actualmente vigente en el área de comunicación? El enfoque comunicativo. ¿Y qué supone el enfoque comunicativo, entre otras cosas, específicamente con relación a los textos? Los textos tienen que ser reales, que deben tener un propósito, el uso funcional real de la lectura, las prácticas sociales, prácticas lectoras sociales hay que llevarlas al aula y por lo tanto hay que llevar los textos, ¿cierto? Prácticas sociales asociadas a la cultura, ciertamente así es. Es decir, cuando el chico llega a primer grado, ya debe haber tenido algún tipo de contacto con su cultura letrada, porque eso supone trabajar con un texto desde primer grado de primaria, supone que el niño ya tuvo contacto con su cultura letrada, que conoce lo que es un texto, cómo se manipula, ¿no? Que se pasa hoja por hoja, cómo se toma, que hay un autor. Son cuestiones que para nosotros resulta ser muy básicas, ¿cierto? Pero que si vemos la realidad en el Perú, hay una desigualdad, porque hay niños que no llegan a la escuela con ese previo acercamiento a su cultura letrada, porque en su comunidad no circulan, no hay esas prácticas, o se circunscriben a unas prácticas específicas, muy de resolver un problema que es propio de la comunidad. Por ejemplo, hasta cuando yo visitaba las comunidades en la parte alta de Cusco, de Sicuani, hasta en la comunidad más lejana encontraba un aviso en el local comunal, por ejemplo. Es una práctica letrada, ¿no? Pero no había más, no había señalización, no había carteles, no había letreros por ningún lado, y entonces la escuela se convierte en el único espacio de contacto, en el primer y único espacio de contacto con la cultura letrada. Si involucráramos a los padres en ese primer contacto con la cultura letrada, los chicos llegarían en mejores condiciones, ¿cierto? Y con otro tipo ya de necesidades, ya no de enseñarles desde lo más básico a que este es un libro y todo cómo se debe manipular, sino ya de la comprensión de lo que va a leer. Entonces ese es el hallazgo. Ahora tenemos la evidencia dura que nos dice sí, pues el involucramiento familiar es básico para que el estudiante tenga un mejor rendimiento. Es uno de los factores que contribuye a ese mejor rendimiento. Guairahuasipi, Yachayhuasinki. Escuela del Aire, educando en la diversidad. Guairahuasipi, Yachayhuasinchis, la Escuela del Aire, educando en la diversidad. Bueno, más adelante comentaremos al respecto la importancia, la trascendencia de la participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los chicos, de los estudiantes. Bueno, estamos en contacto telefónico desde el Valle Sagrado de los Incas, ¿no?
desde Joscollacta. Estamos con Glendy Caichigua. Ahí se desarrolla un certamen importante, un encuentro internacional de los pueblos indígenas de montaña. Hay actividades que están desarrollando. Nos va a comentar Glendy, que está ya en el hilo telefónico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Glendy? Muy buenos días. Tu saludo a los oyentes de la Escuela del Aire. Bienvenida. Muy buenos días, profesor Wilman. Agradecerle por la invitación, agradecerle por el espacio y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Cuéntanos, ¿cómo está? Cuéntanos de este encuentro cultural, ¿no? Intercultural, internacional, tengo entendido, de los pueblos indígenas de montaña. ¿En qué consiste? Bueno, para comentarles un poco, en este momento nos encontramos en el Valle Sagrado de Cusco, especialmente en la comunidad de Huará, y hemos venido representando, bueno, hay muchos representantes de diversas ONGs del mundo. En este caso estamos viniendo representando a la ONG Geoyacha, que trabaja acá en la comunidad de Pichirua, pero también tenemos la presencia de otras ONGs como CBC, que trabaja en el sur andino, y asimismo también ONGs internacionales desde los países de Kenia, China y algunos países de Europa. Entonces, de Bolivia también, y este encuentro se está realizando en el marco de la Red Internacional de Pueblos Indígenas de Montaña, que es una red que se fundó en Bután a raíz del Congreso Internacional de Etnobiología, y esta red tiene encuentros frecuentes. Este es el 5º encuentro que se está realizando aquí justamente en el Valle Sagrado, con el objetivo de conocer las experiencias del Parque de la Papa, que es un proyecto, o más que un proyecto, es como cómo se está trabajando, ¿no? Aquí con las comunidades a través de la ONG Andes desde hace 50 años prácticamente. Uy, 50 años. Entonces estamos conociendo de cerca un poco de esta experiencia, de cómo trabajar desde la interculturalidad, desde los conocimientos ancestrales y desde las bases de las mismas comunidades para fortalecer estos conocimientos y cómo poder adaptarse mejor a las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces, aquí en el Parque de la Papa estamos aprendiendo sobre cómo ellos seleccionan las semillas, cómo es el trabajo articulado entre las diversas comunidades, cómo es la rotación de los trabajos que se están realizando y cómo siguen manteniendo, ¿no?, sus costumbres y sus tradiciones. Y básicamente también cada experiencia de cada país, de Kenia, de China, de Bolivia, por ejemplo, también están reflejando un poco de su realidad local, ¿no? Y cómo se puede adaptar estas experiencias a nuestras realidades locales. Claro, tengo entendido que Geoyacha, al cual tú le representas, está trabajando aquí en nuestra región de Apurímac, específicamente en el distrito de Pichirua, ¿no es cierto? Están impulsando varias actividades. ¿Cómo logran ustedes contactarse con esta red y lograr, al menos para participar un cupo o algo, ¿no? Porque es importante esta interrelación, Glendy. Bueno, esto surge a partir de una oportunidad. En este caso, mi persona, como representante de la ONG, tuvo la oportunidad de participar en este Congreso de Etnobiología en Marruecos. Ajá. Ahí tuvimos el alcance, la oportunidad de conocer a uno de los financistas de esta ONG Andes, que es Cristina. Ella es una doctora, antropóloga, investigadora de estos conocimientos ancestrales, y el contacto se realiza directamente con ella, ¿no? Y al momento de contarle las experiencias que venimos trabajando en Pichirua, el trabajo que venimos haciendo desde hace 2 años y medio, ella bastante contenta nos invita, ¿no?, a este espacio, porque, como les comento, esta es una red ya formada, que se formó en Bután, que es un país asiático. Entonces ya hay organizaciones que pertenecen, entonces nos han dado este espacio para también nosotros poder participar desde la comunidad de Pichirua, ¿no? Y justamente el objetivo de este encuentro es que estas diversas ONGs que estamos participando acá podamos replicar estas experiencias a nuestras realidades locales, ¿no? Quizás no como un Parque de la Papa, sino quizás pensamos un parque del maíz, o algunos también hablan un poco de experiencias de un parque de plátano, pero el entendimiento de decir un parque del trabajo que se hace de manera intercomunitaria, ¿no?
pero desde los conocimientos ancestrales que siguen manteniendo las comunidades campesinas de montaña con las que se están trabajando. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad de recoger estos aprendizajes de acá de los hermanos de Cusco, de cómo les ha tomado una generación poder adaptarse a este sistema, pero sin perder su autonomía, su liderazgo, su conocimiento y cómo se ven los beneficios actualmente, ¿no? Cómo ellos viven en armonía con la naturaleza, perciben ingresos económicos, practican el turismo rural comunitario, tienen un banco de semillas de la papa, están haciendo investigación de cómo adaptar estas semillas al cambio climático para disminuir el uso de pesticidas, por ejemplo. Y cómo están involucrando a los jóvenes, a los niños en estas prácticas ancestrales, ¿no? Para que no se pierda esta cosmovisión andina que se tiene entre el Ayllu, ¿no? Y también la relación que se tiene con la naturaleza. Sí, pues, Glendy. Luego de estar en Marruecos y ahora en este encuentro con la red, seguro hay mucha experiencia, hay mucho que contar, mucho que compartir y también reflexionar, ¿no? Como en otras regiones y en otros países ya hay estos avances. Entonces dices, ¿no? Uno reflexiona y dice, en Apurímac hay mucho que hacer, en sus comunidades hay mucho que hacer, ¿no es cierto? Y sobre todo impulsado también por las propias autoridades. Sí, acá le voy a pasar a la especialista social del equipo, que es Brenda, quizás para que pueda comentarles un poco de lo que ella ha estado viendo ayer, ¿no? De cerca estas comunidades. Estamos aquí ambas y realmente, como mencionas, es importante, ¿no? Aprender de experiencias que ya se han realizado para no repetir quizás los mismos errores, acortar el proceso y poder incorporarlo a nuestras realidades locales, ¿no? Siempre desde las bases sociales. Entonces, para nosotros, nuestra visión como GeoYachak siempre es trabajar desde ese conocimiento local y ahora que estamos empezando a trabajar con Pichirua, que es una comunidad bastante organizada, pues tenemos una visión a largo plazo, ¿no? De cómo empoderar en el conocimiento ancestral, cómo brindar estas nuevas capacidades, nuevas oportunidades y también de reconocer el conocimiento local, ¿no? De los expertos locales, de su experiencia y de los Yachak, ¿no? Como se dice. Entonces quisiera pasarles con Brenda para finalizar, para que les dé una pequeña acotación de su experiencia y estado desde el principio acá en este encuentro. Ahí bueno. Les doy el paso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Brenda? Buenos días. Bienvenida a la Escuela del Aire, Guayrahuasipi y Yachaywasichis. Cuéntanos, ¿cómo viene organizándose este encuentro internacional de pueblos indígenas de montaña? Bienvenida, buenos días. Buenos días, profesor Wilman, y a todos los que nos escuchan. Bueno, gracias por la invitación. Y un saludo fraterno a todo, especialmente a Pichirua, a nuestra comunidad. Y a toda banca. Cuéntanos, ¿cómo está? ¿Qué temas se está tocando? ¿Cuál es la esencia, el espíritu, el objetivo de este encuentro que vienen desarrollando con los pueblos indígenas? Bueno, esta experiencia nos muestra toda una coordinación integral que tiene la ONG Andes, que trabaja con la comunidad de Huarán. Esta comunidad de Huarán cuenta con sus pequeños barrios que también ellos coordinan de forma muy organizada. Bueno, la ONG Andes ha empoderado tanto a las mujeres como a los varones y también a todos los integrantes del grupo familiar que vienen trabajando. Otros que también respetan sus derechos consuetudinarios, que estos son impulsados desde la misma comunidad. Entonces ellos mismos, la comunidad ve qué necesidades tiene y articula con esta ONG Andes para que ellos puedan hacer investigaciones, turismo rural comunitario y otras actividades económicas en favor de la misma comunidad de Huarán. Ellos impulsan mucho el tema de la agroecología en diversidades, actividades económicas como la papa, y tienen ellos su propio banco de la papa y está reconocido a nivel internacional. También tienen el tema de la artesanía. Ellos mismos hacen el proceso de la artesanía, ¿no? Desde el esquilado hasta el proceso final. También tienen la gastronomía, que ellos mismos elaboran con sus propios productos orgánicos, que también hay que resaltar que son certificados. Otro también es el tema de plantas medicinales, que ellos mismos tienen y conservan en sus comunidades.
ya tienen sectores designados para que ellos hagan sus cultivos especiales de plantas medicinales, ¿no? También tienen un lugar sectorizado para proteger las plantas que son tintorias para la artesanía. Y todo esto se complementa a un estilo de vida y ellos lo venden a través del turismo rural comunitario. Entonces ellos reciben grupos de turistas que vienen y ven este proceso de todas las actividades económicas que hay aquí, de forma orgánica, espontánea, con un estilo de vida que ya lo han hecho ellos. Y bueno, están internalizados en esto. Y me gustaría, conjuntamente con Glenny, estamos coordinando para que también podamos hacerlo en Pichirgu, comenzar, para que todos vean cómo es este ejemplo, ¿no? Y después también se replique en otras comunidades que también quieren mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces nos han mostrado la ONG Andes que también hay que respetar la tradición desde nuestra Pachamama, estar conectados con nuestra tierra, con nuestros apus, los saberes ancestrales. Eso es muy rico y eso también ellos respetan y aún siguen esa tradición. Bueno, también durante este tiempo nos han mostrado los desafíos que hay del cambio climático. Entonces, ellos cómo están manejando, como en el Banco de la Papa, tienen su propio un lugar especial, el Banco de la Papa, donde guardan sus semillas. Sabemos que el cambio climático ya estamos viviendo ahora. Sí, sí, es verdad. Entonces es necesario guardar y proteger nuestras semillas. Ellos cada año siembran sus cultivos, pero un porcentaje lo guardan en este Banco de la Papa y el otro porcentaje lo venden o lo distribuyen entre ellos. No es tanto para comercialización, como ellos viven del turismo, entonces es una venta directa al turismo, ¿no? Entonces de esta forma ellos también tienen ingresos económicos. Y sí, me gustaría llevar esta experiencia juntamente con Lenny y ver este sistema de ayllu que hay entre ellos también, esta reciprocidad de intercambio, que es muy bonito y muy sano. Excelente. Muy bien. Felicitaciones, Glendy, Brenda. Uno se pregunta, y justo en el interno me están escribiendo aquí a la radio, a través de nuestra página, el Facebook también, ¿cómo jovencitas? No, bueno, deberían estar en otras cosas, ¿no? En lo moderno, bueno, pues, ¿y cómo se interesan en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, el tema de la biodiversidad? ¿Cómo ver este tema de la agricultura familiar, ecológica, en relación a sus tradiciones, sin perder nuestra cosmovisión, nuestra identidad? ¿Cómo es que estas jovencitas se interesan, no? Le dan mucho coraje, mucho cariño, corazón, para seguir impulsando y fortaleciendo. Felicitaciones por esta labor que están cumpliendo ustedes, y el programa de la Escuela del Aire está llano, el espacio necesario para ustedes para que puedan difundir. Muchas gracias, Brenda, hasta la próxima. Muchas gracias, la motivación son ustedes para seguir nosotros aquí. Gracias por todo. Muy bien, Glendy, muchas gracias por este contacto. Estamos la siguiente semana a ver si hablamos sobre tu experiencia en Marruecos también, ¿no? Hay una experiencia importante que compartir. ¿Qué le parece? Ya te comprometo. Definitivamente sería un gusto poder compartir pues la experiencia internacional también, de conocer estas diferentes iniciativas, ¿no?, que hay alrededor del mundo y saber que quizás no estamos solos con nuestros objetivos o visiones, ¿no?, para nuestros pueblos originarios. Entonces sí, con todo el gusto, el siguiente domingo estoy compartiendo un poco de lo que se ha aprendido por allá. Gracias, Glendy. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a usted, profesor Wilman, por el espacio. Siempre estamos dispuestos aquí a compartir la información. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, ya casi llegando a la parte final de la Escuela del Aire, Guayrahuasipi y Achaguasich. Qué lindo, ¿no? Uno se siente feliz, contento. Como decía el maestro, ¿no? Carlos Villena decía, no he labrado, no he sembrado en el mar, dicen, ¿no?, en el aire, sobre la nada, sino he sembrado en mentes y corazones, en jóvenes, niños, que sí nos da la esperanza de que todavía va a vivir nuestra diversidad, nuestra cultura, nuestra identidad por muchos años. Estamos en esa senda todos los que somos convencidos, ¿no? A nosotros ya no nos van a convencer, pues, ¿no?
nosotros ya somos convencidos de que nuestra identidad va a ser la base de nuestro desarrollo, ¿no? Y también nuestros conocimientos ancestrales también nos van a servir para responder a este problema global que se nos viene, el cambio climático, ¿no? Por supuesto, también tenemos respuestas para eso los pueblos originarios. Señores, 60 años, ¿no?, de la visita de los hermanos de La Salle. Tanta historia, cuántas anécdotas. Yo también soy lasallista con mucha cepa, como se dice, ¿no?, con mucho orgullo, donde nos han formado a ser maestros que amemos la educación, ¿no? Realmente amemos y nos sacrifiquemos todos los maestros por el cambio también en nuestra sociedad. Así que un abrazo para los lasallistas. 60 años, señores, de la llegada de los hermanos de La Salle. Hoy es el desfile de las promos. Y también, señores, hubo un reconocimiento, ¿no?, en la municipalidad provincial. Qué bueno que las autoridades se recuerden, que le den importancia a estas instituciones que han dado mucho a nuestra sociedad. Escuchemos a ver parte de esta sesión solemne de reconocimiento a los hermanos de La Salle. Es una mañana plena de emociones, de recuerdos, de reencuentros, porque la vida es esa, encontrarnos y reencontrarnos permanentemente para ver que la vida, aún a pesar de sus dificultades, sigue siendo hermosa. Hace 60 años atrás, Abancay recibía con beneplácito a los hermanos de La Salle para poder empezar a caminar a través de la educación con pasos firmes y seguros. Han transcurrido 60 años y hoy estamos aquí para dar una mirada atrás y poder encontrar todo aquello que se ha logrado con esfuerzo, con capacidad, con decisión y coraje. Ante todo, señores regidores, muy buenos días. Hermano Jorge, personaje ilustre de nuestra sociedad de Abancay, de La Salle, hermanos invitados a la ciudad de Abancay, bienvenidos. Excelentísimo Monseñor Gilbert Gómez González, gracias por su presencia. Docentes ilustres de tan prestigiosa institución La Salle de Abancay que están presentes, hermanas religiosas. En mi condición de primer regidor, vengo a bien de tener esta sesión solemne en representación del señor alcalde Santo Patrono San Juan Bautista de La Salle. Gracias, hermano Máximo Salero. A todos los presentes también por el gran aporte que han hecho en esta ciudad. Muy amable. Fuerte las palmas. El hermano Máximo, con esa sonrisa tan amable que nos invita a acercarnos a él con toda confianza, hizo de las matemáticas un juego y nadie quería salir de su clase tan rápido. Gracias, hermano. ¿Cómo no recordar las películas cuando todos nos íbamos a concentrar? Por primera vez vimos el mundial allí cuando el hermano nos vio México 70, como no recordar. Gracias, hermano Máximo. Muchísimas gracias. Abancay, le rinde gratitud. Y así fue creciendo la gran familia de La Salle y fuimos creando el colegio que fue iniciativa del hermano Máximo. Pero muy bien secundado y hacerlo realidad era el reto. Y ahora tenemos el colegio, tenemos la institución primaria, inicial y sede. La familia de La Salle ha ido creciendo y estoy seguro que seguirá comprometiéndose más con la educación, con el respaldo del pueblo de Abancay. Gratitud a ese empeño y a esa continuidad. Al hermano Efraín Espinosa Jara. Muchísimas gracias, hermano. Qué grato tenerlo en su tierra, Abancay. ¿Cómo no recordarlo? Con ese cariño siempre presente desde su dirección, desde esa blanca ciudad de Arequipa, desde ese 12 de enero de 1930 cuando nació, director de nuestra institución. Lo recordamos con una persona hacendosa y con mucha paciencia, afecto y cariño a su tierra, Abancay. Hermano Efraín,
reciba este reconocimiento de parte de la Municipalidad Provincial de Abancay con mucha gratitud. Agradecer por el esfuerzo y dedicación durante estos 60 años. Muchas felicidades. Se hace entrega de la medalla de la ciudad, declarándolos también como huéspedes, hijos predilectos de la ciudad de Abancay. Afirmar el compromiso de seguir trabajando desde la educación para el engrandecimiento de la tierra de Apurímac. Voy a invitar al hermano visitador de las escuelas cristianas de La Salle, al hermano Jorge Antonio Aguilar Reina, visitador provincial, distrito de Bolivia y Perú, para que comparta con nosotros este momento, imagino yo, de emoción y también de compromiso con la educación. Hermano. Honorables autoridades municipales, queridos hermanos de La Salle, Monseñor Gilberto Gómez González, gracias por su presencia, hermanas que nos acompañan de las diferentes congregaciones religiosas, apreciada familia lasallista, distinguidos invitados, amigos todos. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy en esta Casa de la Cultura de la Municipalidad Provincial de Abancay para celebrar un hito tan significativo, los 60 años de la llegada de los hermanos de La Salle a esta noble ciudad para hacerse cargo de la normal de educación. Este tiempo no solo marca 6 décadas de arduo trabajo y dedicación, sino también de transformación y esperanza para la educación en Abancay, Apurímac y en todo el Perú. La historia de los hermanos de La Salle en Abancay es una historia de compromiso inquebrantable en la educación y el bienestar de la juventud. Desde su llegada en 1964, quiero mencionar al hermano Jaime Estrud, junto a decenas de hermanos, han trabajado incansablemente para ofrecer una educación de calidad, basada en los principios lasallistas de fe, fraternidad y servicio. Su labor ha sido fundamental para el desarrollo educativo y humano de miles de estudiantes que han pasado por nuestras aulas. Hoy, al recibir este reconocimiento por parte de la Municipalidad Provincial de Abancay, quiero expresar mi más profundo agradecimiento en nombre de todos los hermanos de La Salle y de la comunidad lasallista. Este homenaje no solo nos honra, sino que también nos reafirma nuestro compromiso de continuar trabajando por el bien de la educación en esta región y en todo el país. Quisiera aprovechar esta ocasión para destacar un logro reciente que nos llena de orgullo y alegría: la inauguración dentro de poco del CEDE La Salle. Este proyecto ha sido posible gracias a la Guaira Guasipi, Yachay Guasinchi. Escuela del Aire, educando en la diversidad. La Escuela del Aire, Guaira Guasipi, Yachay Guasinchis, por supuesto, señores, educando en la diversidad. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias por vuestra sintonía. Resaltar, ¿no?, la presencia de los hermanos Lasalle. Es histórico este encuentro, ¿no? Los hermanos, me dicen que están casi 27 hermanos, ¿no? ¡Qué bueno! Históricamente antes no se había dado esto. No se había dado. Ahí está toda la familia lasallista gozando en estos días, ¿no? Disfrutando de la presencia de los hermanos, sobre todo del gran maestro, ¿no? Que todavía llegué a conocerle. Ha sido nuestro maestro, esa matemática lúdica, cómo aprender las matemáticas jugando, ¿no? Máximo Sagredo, deportista. Yo me acuerdo que con el Estadio de Olivos nos obligaban a todos a hacer barra, ¿no? Vamos a alentar a nuestro equipo, decían. Y él con sus refrescos, con sus baldes, ¿no?, de refrescos, señores, llevando para el equipo, para todos los hinchas de La Salle en el Estadio del Olivo. ¿Cuántos recuerdos tenemos? Y del hermano Efraín,
que fue mi padrino de promo de La Salle. Un abrazo, hermano Efraín, para ti. Ya estaremos encontrándonos en unos minutos nada más. Señores, por supuesto, resaltar al fundador, ¿no?, de las escuelas La Salle, ¿no?, a San Juan Bautista La Salle. ¿Quién fue San Juan Bautista La Salle? ¿No? Santo, el sacerdote y pedagogo francés, ordenado en 1678. Fue canónigo de la Catedral de Reims y en 1682 fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, congregación religiosa cuyo objetivo era proporcionar una educación cristiana gratuita a los niños pobres. Ese es el carácter, el sentimiento, el principio para los niños pobres. Así fundó San Juan Bautista La Salle. De carácter dulce y humilde, pero firme. Fue un original pedagogo. Escribió algunas de sus obras. A ver, vamos a ver. Una regla de meditación y algunos tratados de inspiración entre sulpiciana e ignaciana. Canonizado en 1900, fue proclamado patrón de los educadores en 1951. La festividad litúrgica de San Juan Bautista de La Salle se celebra el 7 de abril y el 15 de mayo es la fiesta institucional. Juan Bautista de La Salle, hijo de familia ilustre, oriunda de Francia, Juan Bautista de La Salle, se inició en las primeras letras en la intimidad del hogar. Aprendió a leer y escribir en la familia, en el hogar. Cursó los estudios secundarios en el colegio des Bons Enfants de la Universidad de Reims. Ingresó en el seminario de San Sulpicio de París en 1669 y comenzó los estudios de teología en la Sorbona. Larga trayectoria, ¿no?, del fundador, San Juan Bautista de La Salle. Señores, muchas gracias por vuestra sintonía. Estamos retornando la próxima semana con la Escuela del Aire. Le dejo con Mi Pequeñita del Grupo Horizonte de nuestro amigo, maestro también lasallista, Froilán Condori. Un abrazo, Froilán, me está escuchando. Tenemos grandes cultores de la música también a Banquina, Froilán es uno de ellos, y su equipo y su grupo. Grupo Horizonte, Mi Pequeñita. Hasta la próxima. Hankunaya Sumaglia, Yachta Masikunaya. Me decías que me querías y hasta el final por mí morirías, pero que pronto yo te creía. Mira que estoy solito y vacío. También decías que no habrá nada, nadie nunca jamás nos separará. Llegó aquel día, mira aquel día, te conocía y desconocía. No sé nada de tu vida, no sé nada, nada, nada de mi niña. ¿Cómo estará? Estará mi pequeñita, pequeñita, seguramente roderé solita. No sé nada de tu vida, no sé nada, nada, nada de mi niña. ¿Cómo estará? Estará mi pequeñita.